Hola colegas, ¿qué tal? Vamos comenzando. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutitos. Esta es la sesión 3 del curso de patrología introductorio. Entonces vamos a esperarnos unos 2, 3 minutitos. Vamos viendo. Mientras les recuerdo que pueden ir mandando sus preguntas a aquí al video, en los comentarios de este video. Voy a ver si puedo irlos leyendo. Ténganme paciencia otra vez. Y bueno, ya voy viendo. Entonces, saludos Gustavo. Ay, ¿qué tal? A los que se van comentando les comento, esta es la sesión número 3 del curso que estamos impartiendo el doctor Orlando Solano y yo, así, por transmisión en línea. Y el doctor Solano es profesor de teología patrística, me parece, hola Isaac, en la Universidad Pontificia Javeriana, en Colombia. Entonces, pues ahí vamos, esta es la sesión número 3. Bienvenidos a todos. Estoy haciendo tiempo para que se vayan conectando un poquito más, ¿eh? Entonces, como les decía, este es el curso introductorio porque el doctor Orlando Solano tiene un proyecto de análisis directo de las fuentes patrísticas directas, de investigación. Entonces yo les recomiendo que se acerquen pues a la transmisión del doctor Solano. Él es especialista en el tema y está haciendo sesiones de reflexión, de acercamiento directo a las fuentes. Entonces es muy interesante. La semana pasada leyeron y se analizó el texto de las cartas a los Corintios de Clemente Romano, que son textos, pues históricamente muy interesantes, porque pues son de la época de los primeros siglos. Entonces uno puede cotejar el contenido de estas cartas y compararlo, por ejemplo, con las cartas a los mismos Corintios o a la misma iglesia de la misma época, escritas por Pablo y que fueron incluidas en el canon. Entonces, son cosas interesantes. Uno va viendo o analizando, comparando qué se dejó en el canon, qué se fue quitando. Uno podría incluso preguntarse por qué no se continuaron estos escritos ahí, ¿no? No se continuaron añadiendo este tipo de escritos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es interesante. Mm, a ver, vamos a ver qué hora es. Son las 5:03, a las 5:05 comienzo. Y bueno, y ese es el objetivo en general de estas sesiones. En esta semana me toca a mí hacer un repaso general de los contenidos de lo que estudia la patrística o la patrología. Una semana yo, y en la otra semana el doctor Solano hace un acercamiento reflexivo a las fuentes directas. Me parece que esta semana que viene se va a analizar algún texto de Ignacio de Antioquía, otro gran teólogo de los primeros siglos. De todas maneras yo les confirmo, no estoy seguro cuál fue la tarea, pero ahí sí es tarea. Aquí me estoy tratando de ceñir al contenido que les pasé por WhatsApp, y que subí a mi página de Facebook en el programa en 10 sesiones, ¿no? Del contenido que pretendemos. Ya somos 9, ya son las 5:05, entonces vamos a comenzar. Qué bueno, también estoy conectado a Jitsi, espero que se escuche, que es lo que más importa, que mi voz se escuche, no tanto que me vea. Entonces, pues vayan poniendo sus preguntas. Yo espero que pueda mantenerme sin distracción, porque eso no es muy difícil, ya me he dado cuenta. Pero bueno, vamos a comenzar. Esta es la sesión número 3, como les dije desde el inicio. La sesión 1 fue una introducción a qué era la patología. Se hablaron de cosas muy básicas, ¿recuerdan? Hablamos sobre la diferencia entre patrística y patología, cuáles son las notas esenciales para considerar a un santo padre, y que más allá de pensar en un santo, como hoy lo entendemos, se hacía referencia a algunas notas de vida, notas
excelencia académica, diríamoslo hoy así, y demás, ¿no? En la segunda sesión intentamos avanzar un poco más en el programa que les presenté en la primera sesión, sobre algunas herramientas que se usan, sobre los contextos culturales, geográficos y demás, ¿no? En esta ocasión me voy a intentar ceñir a los contextos de desarrollo patrístico, los recursos patrológicos que son las... buenas tardes, Ana. Que son las fuentes que vamos a tener que estar usando en la patrología, un poco sobre las lenguas clásicas y, si nos da tiempo, que no creo, un poco sobre los padres apostólicos. Ahora les recuerdo, las sesiones que son conmigo cada 15 días, en esta ocasión toca esta, son de introducción muy general a los temas, y la pretensión es ver un poquito de todos los temas que se abordarían en un semestre, por lo tanto es muy muy poquito. Así es que, ¿qué les parece que comenzamos? Hoy vamos a ver sobre todo los contextos del desarrollo patrístico. Y aquí, ¿cuáles son los contextos? La historia antigua, las lenguas clásicas, las culturas presentes en el Imperio Romano, que fue el ambiente donde se desarrollaron las ideas teológicas de la patrística, las herejías y la historia de la teología. Y después vamos a hablar un poco de los recursos bibliográficos, los recursos patrísticos. Entonces, ¿qué les parece que comenzamos? Con respecto al primer punto, que son los contextos del desarrollo patrístico, hay que entender que el estatuto metodológico de la patrística es precisamente la historia. Y bueno, eso es obvio, ¿no? Si nos tenemos que acercar a los elementos lingüísticos, culturales y demás de las comunidades de la primera época, pues nos tenemos que acercar con fuentes. Y entonces la historia es el recurso epistemológico metodológico, la epistemología metodológica más con más herramientas de verdad de donde podríamos adquirir todo esto. Es el estatuto metodológico. Ahora, esto es curioso porque pues en los primeros siglos no se tenía una intención obvia, explícita, de historizar los eventos. Había preponderancia en otras cosas, en vivencia de la fe, ¿no? Por eso eran tan importantes los mártires en los primeros siglos y otras cosas. Entonces, aquí lo importante es ver sobre todo esto, la concurrencia crítica de los datos y la aproximación técnico-científica. ¿Por qué? Porque los datos que nos aporta la ciencia nos van a ayudar a entender la personalidad del autor que estamos estudiando, el pensamiento del autor al que nos estamos acercando, cuáles son los motivos históricos. Muchas veces se responde a eventos que está pasando en ese momento, y los eventos pasan de una manera muy distinta en Roma que en Jerusalén, que en Antioquía y demás. Por lo tanto, podemos entender a partir de estas respuestas al fenómeno del contexto social los estilos literarios, que dependen íntimamente de lo que está pasando en la cultura, y obviamente las repercusiones eclesiales y las repercusiones sociales, que, como ya lo decía en alguna ocasión, y bueno, podríamos hacer incluso un paralelismo con el modo en cómo la filosofía en México se ha llevado a cabo. No se hace desde el escritorio, como dicen algunos autores, como dice Yacuría, como dice Karl Barth, un teólogo protestante de los mayores en el siglo XX, sino que, a diferencia de la teología, por ejemplo, europea y filosofía europea, ¿no? Tipo Hegel, Kant, que están en un escritorio, se hace en diálogo con la realidad. Pues algo así es en germen la producción teórica de la teología de los Santos Padres, o de la teología de los autores, de los teólogos de los primeros siglos. Están respondiendo a los eventos, y en el modo en que responden a estos eventos sociales y estos eventos políticos, están gestando también, a su vez, otro tipo de comunidades eclesiales y otro tipo de eventos sociales y otro tipo de sacralización de la realidad.
que es algo de lo que habíamos visto un poquito la sesión pasada, ¿no? A final de cuentas, creo que se puede considerar que en estos primeros siglos de nuestra época hay una sacralización del Estado, por ejemplo, y bueno, tiene mucho que ver aquí la religión, ¿no? Los concilios ecuménicos son no solamente reuniones entre religiosos para debatir sobre los aspectos dogmáticos, qué se va a creer y por qué se tiene que creer eso, sino que en el fondo hay una intención política. En el primer concilio, ¿no? El 325 en Nicea, la intención de fondo es de Constantino es tranquilizar a su imperio, es hacerse difusión o tratar de que a partir del gran poder, que en este caso es el religioso, se estabilice el poder y se extienda todavía más. Entonces, hay muchas implicaciones debajo de unas meras reuniones religiosas. Podría considerarse que no son meras reuniones religiosas, sino que va más allá, ¿no? Si quieren leer un poco más al respecto, recuerdo que hay un libro del cardenal Joseph Ratzinger, bueno, cuando era cardenal, ¿no? Fue Papa Benedicto XVI, se llama Conceptos Fundamentales de Teología, me parece. Y hay un apartado en los primeros capítulos en donde va analizando no solo en la reunión religiosa, que son los concilios ecuménicos, sino qué es lo que hay detrás en términos políticos. Y ya después otro autor protestante, Jürgen Moltmann, un alemán también, dirá o afirmará ya en extremo que no hay evento religioso en tanto manifestación lingüística de la experiencia de la fe que esté separado de los momentos políticos. A tal grado, por ejemplo, que él escribió un libro muy bueno que se llama El Dios Crucificado, ¿no? Y es un relato de la politicidad de los eventos religiosos en la vida de Jesús y en la vida eclesial alrededor, en torno, ¿no? A Jesús, que son los discípulos y demás. Entonces, bueno, para eso nos va a servir la concurrencia crítica de los datos históricos, ¿no? Nos acerca al autor, nos acerca al momento histórico, nos acerca al estilo literario y demás. Por eso es importante estudiar en general cuáles son los contextos de desarrollo patrístico. El primero y el más importante es la historia antigua, ¿no? Es la base de la comprensión, como ya les decía desde el inicio. Nos acercamos a partir de los elementos que nos otorgan la historia. Y lo curioso es que el carácter científico de hacer historia, de historizar, no se dio sino hasta el siglo IV con Eusebio de Cesarea. No había, como ya lo mencioné, un interés obvio, directo e explícito en acercarse detalladamente, en describir detalladamente los sucesos históricos, porque el interés estaba más bien en la vivencia de la fe, en la defensa en las primeras épocas. Me voy a detener tantito. Después de Ratzinger, ¿a qué autor cité? Cité a Jürgen Moltmann, Álvaro. Es un gran autor protestante. ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, no estoy seguro si fue Moltmann o Pannenberg. Pero ahorita lo veo. Él escribió este libro que se llama El Dios Crucificado. Jürgen Moltmann, sí. Se escribe con J, Jürgen, y Moltmann con M y doble N al final. Moltmann. Y es muy interesante su acercamiento, ¿no? A lo religioso como momentos que se manifiestan en la historia. Y de hecho, en la historia de la teología, esta característica de entender a la revelación de Dios o la revelación de lo divino en la historia, a diferencia de, por ejemplo, las manifestaciones existenciales, que son como las entiende Bultmann, otro protestante que fue colega de Heidegger, ¿no? El otro autor que propuso entender en vez de existencialmente, históricamente, los momentos específicos de la religión, como la encarnación, como la historia de cruz, la muerte en cruz, y como los procesos de continuidad eclesiales, fue Oscar Cullmann, otro gran autor protestante también. Entonces, para el que le interese ver, acercarse a
en qué sentido el aspecto de historicidad se ve manifestado o es importante cuando se analiza el modo en que la revelación se está dando o está dándose Dios en la historia, es a partir de la historia, de entender el concepto de historicidad. Y obviamente ya desde la teología latinoamericana, el gran autor que se debe citar es Ignacio Ellacuría, ¿no? Con su libro Filosofía de la Realidad Histórica. Él añadirá algunas otras notas importantes. Todo esto en general es solo como para comentarles que la historia en un primer momento no se vivió, en un primer momento de los escritores, de los autores de los primeros siglos, ¿no? De los teólogos y los filósofos. Les repito, hasta Eusebio de Cesarea en el siglo IV, ¿no? 328, algo así, empezó a tomarse en cuenta la historia como de manera seria. Antes podemos encontrar textos homiléticos, es decir, de predicación, exhortaciones, actuar moralmente bien, historias de como la Biblia más o menos podríamos pensar en parábolas, ¿no? Pequeñas novelas, los escritos apócrifos que intentaban llenar huecos por ejemplo, en la infancia de Jesús, de la cual no nos narra nada la Biblia. Ya después la teología y la exégesis analizará por qué hay huecos históricos en la Biblia. La respuesta, para que no se preocupen mucho, es pues porque la Biblia no intenta ser un relato biográfico de la vida de Jesús, sino es un relato teológico, es decir, son interpretaciones sobre lo que la divinidad está tratando de comunicarnos. Por lo tanto, si entendemos así los escritos del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, son relatos teológicos, no tendríamos por qué preocuparnos en cuestionar datos numéricos, datos históricos, datos de colores específicos ni demás, ¿no? De hecho, hacerlo sería tan baboso y gracioso como criticar a Harry Potter porque vuelan en escobas. No, hay que entender que Harry Potter es una novela y del mismo modo hay que entender que la Biblia es un conjunto de relatos teológicos y que se van mezclando otras propuestas literarias. Por ejemplo, escritos de generaciones, ¿no? Como Mateo 1 o con los números que están detallando las generaciones, ¿no? Juancito fue hijo de Marquitos, Marquitos fue hijo de Pepe y todas estas cosas. Pero no solamente parábolas, sino quiasmos, relatos de policíacos incluso y demás. De esto pues se encargará obviamente la exégesis, pero curiosamente los procesos de análisis exegético no surgen sino a partir del análisis de los escritos teológicos de los santos padres, es decir, de la producción teológica de la patrística, de la patrología. En otras palabras, esta ciencia, el análisis del contexto y el análisis literario de la producción escrita de los primeros escritores de nuestra época, dio pie a que después se fueran desarrollando las ciencias tan grandes como la exégesis, y en la exégesis la alta crítica, la historia de las formas, la historia de la redacción, la historia de la... ¿Qué más hay? La alta crítica, la historia de las formas. Ay, no sé qué tantas otras áreas hay, la semítica, la semiología, la semántica. De hecho, ayudó el desarrollo de estas ciencias teológicas a entender otras ciencias narratológicas fuera de los ámbitos religiosos. Solo para nombrar un ejemplo, la hermenéutica, entendida como la ciencia que se dedica a tratar de explicitar en qué modo las interpretaciones se van dando lugar en la historia, en filosofía es importantísimo. Ahí está Hans-Georg Gadamer, y curiosamente el que ahora se conoce como el padre de la hermenéutica en la filosofía, Gadamer, toma muchos de los elementos hermenéuticos de los procesos hermenéuticos literarios que, por ejemplo, hacía Schleiermacher en Biblia, ¿no? En análisis exegético. Entonces, sí, los análisis de los textos
en la Biblia, en los análisis en las Sagradas Escrituras, ayudó a que se desarrollara esta misma ciencia en otras áreas, ya sin tintes religiosos. Pero lo que sí, bueno, si bien, para repetir, no podemos decir que había un interés específico de historizar los eventos en los cristianos de los primeros siglos, o sea, después de Jesús inmediatamente, no había interés en eso. En lo que sí había era una preocupación por defender la verdad. Y esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque la búsqueda de la verdad constante después se va a entender en la producción teológica como la construcción de la ortodoxia. ¿Por qué? Porque si la verdad no está siendo interpretada o divulgada, difundida desde los elementos que yo ya consideré ortodoxos, se van a empezar a considerar heréticos. Entonces, alrededor del concepto de verdad en cuanto a relación íntima con lo que en realidad pasó, y esa realidad, recordemos, depende siempre de las interpretaciones, que son elementos que vendrán mucho después, ¿no? Pero acercarnos a los primeros momentos de vida de los primeros autores no tiene por qué depender de estos elementos que hoy le pondríamos como muros desde la hermenéutica actual, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? Que una interpretación siempre está modificada por el observador, ¿no? Y que nos lo recordará la física cuántica hoy. Pero en esta época, entonces, la preocupación del cristianismo no era historizar, sin embargo, sí era vivir la verdad, un proceso de acercamiento a la verdad y vivirla conforme a cómo se debe estar entendiendo correctamente. Por lo tanto, el acercamiento a la verdad nos da pie a entender un modelo muy específico de ortodoxia. El modelo de ortodoxia es en qué grado vives la caridad, mensaje directo de Jesús, el Cristo, y el testimonio. Cómo vives la caridad y cómo lo testimonias. Entonces, estos dos elementos, les digo, fueron construyendo lo que después se considerará como elementos de ortodoxia. ¿Por qué es importante esto? Es importantísimo porque desde aquí se va a considerar después cuáles son los elementos dogmáticos esenciales con respecto a lo que es el mensaje esencial de esta nueva idea de vivencia de lo religioso, que ya le llamaremos cristianismo después. Lo voy a repetir con otras palabras. En el grado en que las personas de los primeros siglos vivían con caridad y lo testimoniaban así, y apegados a la verdad, podía decirse que esta persona estaba viviendo la ortodoxia y construyendo la ortodoxia ante los movimientos herejes o heréticos o heterodoxos. Es como se fue consolidando los procesos dogmáticos. En otro sentido, podríamos decir incluso, no puede entenderse hoy una dogmática eclesial estricta sin acercarse a los procesos querigmáticos de los primeros siglos. Entonces, por eso es necesario analizar el grado en que se está viviendo el testimonio y la caridad. Por eso podríamos incluso llegar a criticar, a analizar algunas de las propuestas extremas del protestantismo del siglo XVII, cuando querían sacar del análisis o de los elementos esenciales a la tradición oral y quedarse con la sola escritura y sola fe y demás, ¿no? Pero los 4 principios, pero en el momento de querer quedarse con la sola escritura, están dejando de lado la tradición oral, que es en realidad la comunidad que vive la verdad ortodoxa, que después va a considerarse como el germen del dogma. Esto es curioso, porque no estoy diciendo que todas las áreas o religiones protestantes lo siguieron repitiendo, más bien a partir de este análisis fueron creciendo muchas de las distintas denominaciones de los protestantes, por decirles de algún modo ahorita. Y eso es bien curioso. Por ejemplo, ya los que han seguido el curso con el doctor Orlando ya pudieron leer la Didache, el texto de los primeros siglos, y lo curioso es que hay alguna partecita, no sé si lo recuerdan, en donde menciona que un profeta un profeta que viene de Dios no puede quedarse más de 3 días en una comunidad. ¿Sí lo recuerdan? Incluso uno de los métodos para determinar que un profeta no es verdadero
es que este profeta está cobrando. No sé si se acuerden. Entonces esto es curioso porque el, esto es curioso porque hay elementos ya desde los primeros siglos que están sirviendo para determinar quién sí es verdadero seguidor de este cristianismo, de esta religión que está gestándose y quién no. Y están diciendo además cómo detectar a los falsos profetas. Y esto es bien curioso, ¿no? Así se está viviendo los modelos de ortodoxia. Por lo tanto, el dogma va muy ligado del modo en que se vive la verdad y que se va construyendo. El modo en que se construye la verdad se va, va muy del lado de cómo se vive la caridad, y el modo en que se vive la caridad y el testimonio, curiosamente, está alrededor de cómo ve la gente que la santidad de vida de la persona está testimoniándose. Va todo unido como pegado, como decimos en México. Una pequeña pausa. Dice Álvaro que nos compartió el texto de Jürgen Moltmann, el del Dios crucificado. Le agradezco mucho, Álvaro. Sí, yo creo que lo voy a poder pegar aquí. Si no lo puedo pegar en este video como comentario, lo pego en mi Facebook, o lo puedes compartir tú en mi Facebook y ya quien guste pues ahí lo baja. Gracias por compartirlo. ¿Sigue vivo Jürgen Moltmann o es Pannenberg? No sé si sigue vivo, creo que sí. Pero es un librazo. Bueno, el autor tiene muchísimos libros. Acérquense por lo menos a su biografía en internet, en Wikipedia. Y pasamos a otro aspecto muy importante de la historia. A final de cuentas, hay que tener muy presente que estos autores de los primeros siglos terminan siendo los protagonistas de la misma historia del cristianismo. Son los representantes de los cambios políticos y sociales. Como les decía desde el inicio, curiosamente, en el momento en que se está tratando de analizar cuál es la verdad, cuál es el dogma, cuál es la verdad del querigma, a final de cuentas están gestando comunidades eclesiales, y en torno a estas comunidades eclesiales modifican el entorno social. Y en torno al movimiento social se está moviendo el sector político. Esto es bien importante. ¿Por qué? Pues porque podemos entender con más herramientas, o por lo menos podemos acercarnos a los momentos históricos con más elementos de entendimiento de por qué se fueron gestando los concilios desde el punto de vista político, y cuáles eran los elementos que había detrás. ¿Por qué era tan importante decir que este era papa y este no? ¿Por qué era importante decir que el primado de Roma es más importante que el primado de Jerusalén, si es que Jerusalén tenía mucha más historia, ¿no? Aparte, hay otro libro que ya les compartí en la carpeta de textos en el WhatsApp, que se llama Historia de los Concilios Ecuménicos, del italiano Giuseppe Alberigo. Les recomiendo mucho acercarse a la lectura porque pues es muy rico, se va entendiendo todos estos procesos políticos, históricos y religiosos, ¿no? El resumen, creo que del primer momento de la historia antigua, creo que es decir que la sociedad pagana comenzó a convertirse en una sociedad sacra. Ya después vendrá, como les comenté en algún otro lado, pues en la sesión pasada, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de desacralización que Jesús mismo había iniciado? Y aquí lo curioso es que está pasando al revés, ¿no? En los primeros siglos, y esto va a afectar durante siglos, ¿no? Creo que hasta cuándo dejó de estar en la Revolución Rusa, en 1739, ¿o cuándo? Cuando ya la iglesia ya no era decir el papá estado, ¿no? Pero al final de cuentas, todo este lío comenzó desde aquí. Casi que yo podría atribuirle a Constantino por esta necesidad de tranquilizar a su imperio, ¿no? De hecho, esto es lo que menciona Ratzinger en el de los principios teológicos, en este libro. Dice, ¿por qué se acercó Constantino al movimiento cristiano y no, por ejemplo, al movimiento judío, que tenía muchísimos más adeptos en esta época? Eso es bien curioso analizarse. Y se ve, de hecho, la perspicacia de Constantino por acercarse al movimiento cristiano, ¿no? Pero eso es otra cosa.
Eh, entonces, bueno, con respecto a los contextos de desarrollo patrístico, analizamos ya uno que fue la historia antigua. El segundo son las lenguas clásicas y la literatura. Y bueno, esto es obvio, ¿no? Las lenguas, en el origen del pensamiento está la lengua hablada y escrita. Eso ya se los había comentado en general en la semana pasada. La lengua hablada y escrita era súper importante. Si a final de cuentas el elemento principal, como ya lo vimos hace unos segundos, era estar velando por la verdad y cómo se vivía esta verdad en términos de ortodoxia, que no se fuera a destruir, que no se fuera a ir para otro camino que no era. Entonces, a final de cuentas, había una necesidad intrínseca en generar cada vez más herramientas lingüísticas para hablar sobre esta verdad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esta verdad va muy ligada del modo en que elocuentemente se manifiesta o se dice. Entonces, verdad y elocuencia, como momentos iniciales de un discurso y después de una retórica, no solamente son importantes en la Grecia antigua, sino que se fueron pasando o heredando al cristianismo literario, ¿no? A la producción teológica. Y por eso es tan interesante leer los textos de la primera época, porque no solamente uno puede leer poemas, casi, ¿no? Poesía, sino lo que prepondera ahí es la elocuencia para decir la verdad. ¿Qué verdad? Pues la verdad ortodoxa que se ha ido o que se trata de construir en ese momento. Hay un esfuerzo entonces por fijar la cultura, y en esta cultura fijada, a partir de velar por la verdad, entonces se genera validez en el discurso. Por eso es tan importante entender los elementos, la métrica, la retórica, la gramática, los momentos intrínsecos al proceso al discurso teológico. Y que estos momentos se ven manifestados en los escritos de los primeros siglos. ¿Esto por qué es importante? Porque si ya les dije que la historia seria no viene sino hasta Eusebio de Cesarea en el 300 y tantos, ¿qué podemos decir de los escritos de los primeros siglos? Del siglo I, del siglo II. ¿Eran escritos no históricos? Esa sería una de las preguntas, pues creo que válidas. Y con este discurso de tratar de rescatar la verdad porque se va a decir con elocuencia para que se vea la claridad del mensaje, podríamos contestar que no siempre. Podríamos contestar que si nos acercamos a los textos patrísticos, hay muchas herramientas que nos van a dar noticias detalladas de lo que históricamente sí pasó. ¿Por qué? Porque uno de los elementos importantes de los primeros discursos es mantener la verdad intacta, ¿no? El tercer elemento importante son las culturas presentes. Hay que entender que los elementos de desarrollo teórico surgen en el seno del judaísmo. Esa es la casa principal. Surgen ahí. Pero ¿a dónde se propagó este discurso? Se propagó a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los extraños al mensaje, simplemente, ¿no? Pero se ve que permeó toda la cultura después, incluso la latina. Y lo importante y lo interesante aquí es darnos cuenta de que elementos tan básicos como comprensión sobre el hombre, para los semitas, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Para los orientales, fueron muros o filtros que había que derribar para poder explicar eso mismo, esa misma realidad antropológica, por ejemplo, en términos griegos. Y el griego ya no habla en los mismos términos, por ejemplo, que el judío o que el semita en general. Entonces, pues, sí hay que entender las culturas presentes hay que tenerlo en cuenta como un contexto patrístico importante. Hay que entender qué libro de la Biblia se está leyendo, a quién fue escrito, por parte de quién se escribió, y hay que ver después a quién se está escribiendo y cómo lo está interpretando el escritor del primer siglo, del segundo siglo, ¿no? Entonces es un elemento muy importante, la cultura en donde se está gestando el texto. Y además este es un elemento bien importante en la alta crítica, ¿no?
por ejemplo, en el proceso de análisis sobre quién fue Jesús, que se considera en exégesis como el proceso de la First Quest, ¿no? Desde Adolf von Harnack hasta Bultmann, la First Quest era determinar si hay un Jesús histórico o un Cristo de la fe. La Second Quest ya intenta analizar más elementos que son los históricos. Entonces, en estos procesos de Bultmann, ¿no? De desmitologizar el Evangelio, están elementos culturales muy intrínsecos aquí metidos en el discurso que tienen que analizarse. Es un elemento entonces del desarrollo patrístico importante. El primero fue la historia, segundo las letras clásicas y la literatura, el tercer momento las culturas presentes. Ahora voy con el cuarto, que es el momento de la herejía. Hay que entender que la religión en los primeros siglos se vivía como momentos de purificación y momentos de, como ya lo estábamos viendo, definición de lo que yo creo ante los otros movimientos que se han vivido durante siglos. Entonces, desde aquí se puede entender muy bien estos eventos de la herejía, cómo se viven, ¿no? Para empezar, el término de herejía no significa demonios, no significa eventos paranormales como puede entenderse en nuestros días, ¿no? Eres hereje, creemos que es que te están saliendo una cola y unos cuernos del demonio, ¿no? Del diablo hollywoodense. Más bien, herejía simplemente se entendía en los primeros siglos como una opinión contraria o una opinión diferente. Sin embargo, esta opinión diferente era diferente ante mi ortodoxia. Y si yo estoy velando por la verdad de mi discurso querigmático, de mi mensaje esencial cristiano, cualquier opinión diferente no solo es diferente, sino que al mismo tiempo está en contra de mi discurso. Por eso, en la sesión pasada veíamos o repasábamos en general algunos de los elementos para considerar el desarrollo del querigma. Era fijarse en que los primeros intentos de escritura no fueron siempre los apologistas, los escritos de defensa de la fe. Fueron primero los escritos de los apostólicos, ¿no? del primer periodo, justo después de los discípulos. El primer texto al que nos podremos estar acercando son textos en donde se replica el mensaje apostólico, porque el mensaje apostólico es el mensaje de Jesús histórico mismo, ¿no? Y de Cristo de la fe, que es el mismo. El segundo momento, después de este esfuerzo por transmitir el mensaje de los apóstoles, ya es el momento apologético. Voy a defender cuáles son los mensajes que me transmitieron. Y ya después, todo este discurso de defensa es el que se utiliza para el periodo en que se va construyendo el dogma desde estas reuniones conciliares, ¿no? De los concilios ecuménicos. Y aquí me gusta citar a cada rato este texto del Espíritu Santo de San Basilio, porque uno puede ver en este texto acercamiento a la filosofía, a la estoica, acercamiento a la exégesis. El autor, San Basilio, es muy hábil en griego y en hebreo y en arameo, y entonces te va explicando, cuando uno lee el texto, por qué hay problemas de entendimiento de, por ejemplo, la divinidad del Espíritu Santo, si el problema en realidad es problema de traducción de las preposiciones que nos dan a entender que sí está en el mismo nivel o que no está en el mismo nivel su divinidad y demás. Entonces, es muy bonito desde este texto darnos cuenta cómo los problemas lingüísticos terminan siendo problemas de dogmáticos al final de la historia. Y se puede ver cómo este texto, que es un texto filosófico o un texto que en germen es académico, que en teoría es académico y que tiene por pretensión ser aplicado en la comunidad de fe, se utilizó después como texto para gestar un dogma. Entonces, los textos de aquí pues son muy importantes. Estas opiniones alternativas, las heréticas, entonces son esenciales para comprender
la dogmática cristiana actual. De hecho, no se puede entender la dogmática cristiana actual sin entender los movimientos heréticos de los primeros siglos. Y además es bien divertido acercarse a estas opiniones distintas. Y básicamente hay que entender los movimientos heréticos o herejes de los primeros siglos como respuesta a una necesidad de la gente de esa época, de una necesidad espiritual, necesidad mágica. Recordemos el contexto, ¿no? Las culturas presentes de esa época. Había una necesidad mítica y filosófica. ¿Por qué? Pues porque el problema del mal fue una necesidad de análisis y una necesidad práctica que tenía que verse reflejada en la vivencia religiosa. De hecho, por eso estaban las vestales, las sacerdotisas de Vesta, de la diosa Vesta, digamos en contraposición de la prostituta sagrada, ¿no? Que las vestales eran castas, las prostitutas sagradas era la hierodulia, era el contraste, ¿no? No eran castas, obviamente, pero al final de cuentas los dos tipos de sacerdotisas en estos primeros siglos no son más que manifestación de una necesidad espiritual de la gente. Curioso, porque a lo mejor podemos hacer ese esfuerzo de paralelismo con nuestra época actual, con los movimientos New Age, ¿no? ¿En qué grado estamos, podríamos decir, incluso repitiendo estas necesidades espirituales? Lo curioso es que ahora hay muchas herramientas a las que podríamos acercarnos sin necesidad de hacer sincretismos tan curiosos. Pero bueno, ahí están las expresiones del espíritu a final de cuentas, ¿no? La otra es que... y bueno, aquí también me gustaría nada más señalar así de rápido que en gran manera este es el origen de los escritos apócrifos. Que la palabra apócrifo en realidad solamente se traduce como escondido, ¿no? No hay mucho que hacerle. Tampoco es que sean libros súper complejos o no sé, que tengan cosas o literatura así peligrosa para la iglesia. No, apócrifo significa escondido y así con ese nombre se le catalogó a los escritos que no fueron considerados en el canon. Y aquí podríamos echarnos otras sesiones, un semestre, un año entero analizando por qué el canon bíblico se gestó de la manera que se gestó, por qué tenemos los libros que tenemos y no otros, por qué las cartas a los Corintios de San Clemente Romano, como son las que leyeron la sesión pasada, no están en la Biblia, pero sí están las cartas a los Corintios de San Pablo, ¿no? Entonces es curioso acercarnos a los momentos de necesidad espiritual y a los momentos de gestación del canon. ¿Por qué menciono lo de los apócrifos? Porque hay muchos apócrifos bien bonitos en donde se narra todo lo que no se ha narrado en los relatos del canon. Como ya les decía también, toda la infancia de Jesús no está en ningún evangelio. Hoy agarren cualquier Biblia protestante o católica, no hay relatos de la infancia de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hizo la tradición de los primeros siglos? Tratar de suplir esa falta. ¿Por qué? Porque no entendían el objetivo teológico del discurso bíblico. Creían que terminaba siendo un relato biográfico. Y entonces, pues, ¿cómo es posible que no está descrita la infancia de Jesús? Y si Jesús era Dios o fue Dios, entonces pues yo me imagino al niño haciendo milagros. Entonces es bien divertido acercarse a algunos textos apócrifos porque uno puede leer textos de este estilo, en donde Jesús mataba a un pajarito y la mamá lo regaña, ¿cómo andas matando a los pajaritos? Entonces va Jesús y dice, bueno, ya lo voy a revivir, ¿no? Y cosas bien divertidas. Acérquense a los textos apócrifos. Ahora, son un montón. Para el Antiguo Testamento creo que había como 300 apócrifos, no sé, algo así. Pero para el Nuevo Testamento, pues hay menos, pero a final de cuentas son muchos textos apócrifos. Y acérquense sin miedo, no van a ser excomulgados de mi iglesia, no se preocupen. Bueno, quién sabe, pero todo bien. Otro elemento importante cuando se habla de la herejía
es que, bueno, como ya lo mencioné, ¿no? El canon, todos los elementos que se pueden analizar cuando se habla del canon. Yo simplemente quiero rescatar, por ejemplo, que el canon de la tradición romana, romano-latina, ¿no? Del catolicismo actual, no es el mismo, por ejemplo, que el canon de las iglesias ortodoxas del este o que el canon que tienen las iglesias orientales, ortodoxas orientales. Incluso en el protestantismo se unieron varios apócrifos del Nuevo Testamento al texto bíblico, como por ejemplo en la Biblia del oso, se añadían en la parte final de la Biblia, pero creo que hasta la Confesión de Westminster en 1647, ¿no? Ahí se determinó que se debían de sacar. Y después de ahí empezó la publicación de Biblias, llamámosle protestantes, o de la Reforma, sin sin los textos apócrifos, que generalmente se citan 7, 8 libros apócrifos, ¿no? Para el Nuevo Testamento. Disculpen, esos son mis perritos cuidando la casa. Perdón. Eh, y bueno, solamente quería decir que a final de cuentas podemos ver que las tradiciones heréticas se manifiestan en cosas tan prácticas como cuántos libros tiene mi Biblia impresa hoy, ¿no? Alguien ya me había comentado que en los últimos años hay una Biblia que se llama Nueva Versión Internacional para los reformados o protestantes y que ya están incluyendo los libros que los católicos le llaman, por ejemplo, deuterocanónicos. No estoy seguro, quisiera alguna vez investigarlo. Creo que es una nueva edición, pero bueno, eso es interesante, ¿no? Cómprense las dos Biblias, una de la tradición del rito latino y una de la tradición, pues, de los protestantes, y vayan comparándolas. Es divertido hacer eso. Por ejemplo, la versión de los Salmos de la Reina Valera de 1960, que es la Biblia que durante mucho tiempo se utilizó con las denominaciones evangélicas, fue considerada por muchos años como una versión, la mejor versión de los Salmos en términos poéticos. No en términos religiosos, sino en términos poéticos, ¿no? Entonces esto es bien interesante, una traducción al castellano. Y por el lado de las traducciones que uno puede encontrar con los católicos, yo recomiendo generalmente la Biblia de Jerusalén, publicada en el 98, con comentarios de los dominicos, ahí comentarios exegéticos, comentarios pastorales y demás, ¿no? Entonces es una muy buena versión. Y la última a la que le traigo muchísimas ganas es una que se tradujo al castellano Luis Alonso Schöckel. Fue un exégeta tremendísimo durante años, fue no sé si decano o algo así del Pontificio Instituto Bíblico, y la traducción que hizo al castellano también es buenísima, sobre todo por el conocimiento exegético que el señor ya tenía. No tiene mucho que se murió, creo, además. Se llama, creo, su versión de la Biblia se llama la Biblia para los pueblos. No me acuerdo, es una verde muy bonita. Bueno, el caso es que acerquémonos a las traducciones bíblicas también. Podríamos debatir de las versiones que hay. Ese también es un tema muy divertido. Y el último elemento importante para analizar la herejía como contexto patrístico es que los griegos y los romanos, entendiéndolos como las culturas en donde se fueron gestando los escritos de los primeros teólogos, estaban acostumbrados a las artes adivinatorias, ¿no? Era costumbre de ellos, ¿no? Las religiones mistéricas, las iniciaciones, los ritos iniciáticos. Vean, por ejemplo, la película 300, de Hollywood, sobre el ejército Esparta, ¿no? Iba a decir troyano, ¿no? Los espartanos, ¿no? Y cómo es preponderante el papel del oráculo, ¿no? Y demás, y solo por nombrar una de tantas películas en donde ya nos van contando de cómo vivía la parte mistérica los pueblos romanos y los griegos, las vestales y las hierodulias, las sacerdotisas que les comenté, pues eran muy importantes en esta época y fue modificando el discurso, a final de cuentas, ortodoxo cristiano.
Les voy a compartir este libro interesante, creo que se llama Sacerdotes y laicos en los primeros siglos. Se los pongo en la carpeta de libros para que lo vayan checando. Ahí es donde habla sobre algunos ritos de iniciación de otras culturas. Ahí habla de algunos procesos mistéricos de los helenos y demás. Cosas bien interesantes para los que les guste compararlo con cómo fue asimilando estos elementos el cristianismo. Como también alguna vez se mencionó, no es que le importe mucho al cristianismo ser original, más bien lo que le importa es tomar elementos, por ejemplo, de leyendas que estén difundiéndose en el mundo para transmitir su mensaje. Estas críticas que yo he escuchado hoy de, ay, es que lo está copiando, ¿no? Este relato de Moisés y que llegó en una canasta y vivió con la princesa, ¿qué? La hija del faraón. Eso es una copia. Claro, la Biblia nunca pretendió hacer otra cosa. De hecho, conscientemente la Biblia agarraba estos relatos de otras épocas, el poema de Luma Elish, el relato de Gilgamesh. Nunca pretendió ser original en términos escriturísticos la Biblia, porque lo que tenían en mente no era ser originales, lo que tenían en mente era pasar un mensaje. Recordemos que la Biblia se puede resumir como expresión lingüística de la experiencia de fe. Si tenemos esta frase pegada en la pared y la recordamos todos los días, vamos a entender mejor que si es una expresión lingüística, a final de cuentas es una expresión cultural contextual. Y entonces se van a ir cayendo todas estas nociones de santidad, ¿no? Al texto. No lo podemos tocar, ¿no? Palabra de Dios. Claro que es palabra de Dios, pero esta palabra de Dios es divina. La palabra de Dios desborda los conceptos humanos. Y este es el sentido original de dogma. El dogma simplemente es una cajita conceptual humana que pretende servir para pasar un mensaje. Si esa cajita conceptual deja de servir, porque hoy no entendemos qué significa catábasis, y la gente, los adolescentes de 12, 13, 15 años no nos entienden, hay que cambiar esa cajita conceptual. Por lo tanto, la dogmática debe ser considerada como intocable, no. La dogmática debe ser considerada como aquella que nos ayuda a gestar las mejores cajitas conceptuales para pasar un mensaje específico. Si se dan cuenta, el más dogmático entonces termina siendo una de las personas más abiertas en términos de religión, ¿no? Del mensaje, de tratar de continuar pasar el mensaje. Y por eso quería mencionar también los errores, los posibles errores conceptuales. Pues no es que hubiera errores conceptuales. En la primera época, en los primeros siglos, lo que había más que errores era pegarse con una pared y con otra pared porque se está tratando de gestar la ortodoxia, ¿no? Anoté esto que me gusta mucho, la manifestación lingüística entendida como dogma se puede entender o tiene por objetivo esto. Es el uso de símbolos como expresión resumida de la vivencia en contexto. Quedó muy bonito, ¿no? La manifestación lingüística es el uso de los símbolos como expresión resumida de la vivencia en contexto. Y no es otra cosa lo que vivían los ortodoxos de los primeros siglos. Entonces, pues, yo lo considero elemento esencial. Muy bien, repasemos de rápido qué vimos. Estamos analizando los contextos del desarrollo patrístico. ¿En qué contexto se desarrolla la patrística? El primero fue la historia antigua. El segundo fue las lenguas clásicas y la literatura. El tercero fue las culturas presentes. El cuarto fue la herejía. Y vamos al quinto, que es la historia de la teología. Espérenme, que en Jitsi alguien quería hablar. ¿Sí? ¿Quién? Acabo de ver que estaban escribiendo. Ya van 7 comentarios. Déjenme abrir A ver, ¿puedes repetir el nombre, porfi? Gracias. Es que es la que tiene Magali. ¿Lo puedes repetir la frase? ¿Que si puedo repetir la frase? ¿Sí? Perdón. Estaba hablando de dogma.
y yo estoy queriendo analizar el dogma de manera coherente en nuestros días. Entonces, para mí, dogma sería una manifestación lingüística de la experiencia de lo divino. Bueno, y eso no es para mí, ¿no? Eso es para todos los teólogos. Entonces, la manifestación lingüística tiene por objetivo, y aquí va, el uso de símbolos como expresión resumida de la vivencia en contexto. Entonces, ¿por qué me gustó? Porque creo que resume todo lo que pretende hacer el dogma y todo lo que pretendía el movimiento ortodoxo conciliar, digamos, en los primeros siglos. Pasamos al siguiente punto, que es la historia de la teología, y esto no es más que consecuencia de lo que hemos venido hablando. Si había una necesidad, como lo acabo de leer varias veces en la frase, de definir el dogma, entonces los debates estaban en torno a esta definición, los debates sobre cuáles son los dogmas. Y si ya dijimos que los dogmas solamente son expresión simbólica de lo que yo estoy viviendo en mi contexto, de la experiencia de lo divino, entonces los debates están generando cohesión eclesial. Por eso es muy importante acercarse a los primeros concilios, porque no solamente tienen un trasfondo político, como lo dice Giuseppe Alberigo, no solamente tienen una consecuencia espiritual para la gente de esta época, sino que tienen una composición eclesial importante. A partir de ahí se va gestando lo que hoy ya conocemos como iglesia, y después hay una recomposición social en torno a este dogma que se va considerando, ¿no?, como dogma. De hecho, los credos se van construyendo aquí, ¿no? Y con todas estas disputas entre Atanasio y todos los demás, el credo constantinopolitano, que es niceno-constantinopolitano, que es el de Nicea, y después del concilio de Constantinopla, los credos son resúmenes de lo que se debatió a nivel teológico y a nivel lingüístico, ¿no?, y a nivel filosófico en los concilios. Por eso cuando uno se acerca a los credos, y los católicos saben muy bien esto, porque lo recitan de memoria, creo en un solo... Sí se lo saben, ¿no? Creo en un solo Dios, hijo, no sé qué. Yo no me lo sé. Ahí están todos los textos. Lo curioso es que ese es el resumen de los debates teológicos, filosóficos, lingüísticos de los primeros siglos. Así es que son importantes, sí son importantes. La teología se fue gestando así. Pero no solamente se manifestaban los debates en los concilios ecuménicos, sino también creaban corrientes de pensamiento, creaban escuelas entre los mismos ortodoxos. La escuela de Alejandría era totalmente lo opuesto a la escuela de Antioquía en términos exegéticos, en términos de análisis de la escritura. Por lo tanto, había controversias y por lo tanto había representantes ideológicos que, como ya lo mencionamos en la primera sesión, termina siendo un elemento importante para determinar quién era un padre de la iglesia y quién no, ¿no? El representante ideológico es el que sabe mucho de teología y sabe mucho de filosofía y defiende el dogma que se está gestando, y entonces yo pertenezco a la comunidad de Jesucito, de Ramiro, porque este Ramiro sabe mucho y aparte me está dando a mí un plus. Sí, yo soy de la comunidad. Por eso después Pablo usa esta frase de yo no soy de Apolo. ¿Por qué? Por este momento, por este evento social. Apolo se convertía en un gran expositor y era tenido con muy buena estima, porque era el que le daba caché, calidad, ¿no?, un grado de representación a mi comunidad. Y por eso Pablo dice, yo no soy ni de Apolo ni de no sé quién, ¿no? Yo soy de Cristo. Ah, está padre, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, todos estos elementos son importantísimos para gestar un discurso de patrología. Los voy a repetir rápido. Fue la historia antigua, las lenguas clásicas y la literatura, las culturas presentes, la herejía, la historia de la teología y nada más. Aquí nos vamos a quedar para no aumentar más. Y voy a cerrar con cuáles son los recursos a nivel práctico. ¿Cuáles son los recursos que utiliza hoy una buena patrología? Simplemente quiero mencionar 1, 2, 3, 4, 5 elementos importantes.
Los primeros son los diccionarios y los manuales. Esto es como el primer momento de acercamiento a los escritos de la patrología. Es el instrumento de primera fuente. Obviamente es para los que no saben nada, es para iniciarse, son escritos de pues 500, 600 hojas en donde nos cuentan sobre todo el periodo. Nos cuentan cómo nos acercamos a la patrología por periodos, o nos cuentan los contextos de desarrollo patrístico, cuáles son las lenguas, cuáles son los escritores principales según las épocas, ¿no? Entonces por eso sirven mucho porque nos acercan al panorama general. Algunos textos como el de Luigi Padovese, que se llama Introducción a la Teología Patrística, creo, ¿sí? El de Verbo Divino, tiene al final un mapa desplegable muy bonito. Este está bien padre porque se despliega como en 4 secciones y luego en doble carta. Y es un mapa en donde puedes ir viendo más o menos dónde estaba Michael Jackson, dónde estaba Madonna, así, ¿no? Vas poniendo en el mapa del mundo dónde estaban los principales expositores. Por ejemplo, hoy se habla de los padres capadocios. Pues ¿dónde está Capadocia? ¿Dónde está Turquía? ¿No? Entonces, para nosotros que sabemos a duras penas dónde está Veracruz, pues nos sirven mucho estos mapas. Y ese texto se lo subí ahí a la carpeta, ¿no? Está en PDF. Entonces, bueno, pueden acercarse al texto. Y los diccionarios básicamente son, como cualquier otro diccionario, un enlistado de voces. ¿Qué pensaba en los primeros siglos los cristianos sobre la presencia real de Dios? ¿Cómo se fue gestando la concepción sobre la Eucaristía? ¿Qué significaba transubstanciación? ¿Y cómo lo vivían en los primeros siglos? Si se dan cuenta, hay elementos importantes y curiosos para seguir debatiendo en nuestros días, ¿no? Y obviamente, pues desde ahí se puede analizar. Una de las teorías más controvertidas es la apocatástasis, una teoría de Orígenes, uno de los teólogos con más repercusión y de más importantes, pero que curiosamente no es considerado santo. Acérquense a su historia porque es bien divertido. Y además tiene muchísima implicación teológica. Sus escritos, la Hexapla, uno de sus grandes logros exegéticos es poner paralelamente los textos, ¿no? De la escritura y compararlos y analizar exegéticamente y demás. Pero lo curioso es que bueno, simplemente yo quería mencionarles que los diccionarios nos acercan a analizar estos términos, por ejemplo el de la apocatástasis, y cómo se entendería hoy y por qué sí puede seguir comprendiéndose la realidad de nuestros días así o no. Entonces los diccionarios y los manuales son una herramienta esencial para iniciarnos al mundo de la patrología. Ahora, curiosamente, pueden acercarse a la carpeta de textos que yo les compartí. Ahí hay varios manuales y hay muchos manuales famosos. El más famoso es el de Quasten. Creo que escribió 2 o 3 manuales de patrología 1, patrología 2. Creo que se murió y después publicaron con otro nombre el patrología 3 y el patrología 4. Pero bueno, es de los más famosos, el Quasten, ¿no? Que es el apellido del autor. Pero está el Altaner, el de Hubertus Dropner, el de Adalbert Hamann, el de Luigi Padovese. Ahí en la carpeta de texto les pasé algunos. Si alguien no está en la carpeta en el grupo de WhatsApp y quiere añadirse, pues escríbame. Estos son los diccionarios y los manuales. El segundo momento de acercamiento bibliográfico es el de las colecciones y traducciones. Las colecciones son generalmente recopilación de los textos y generalmente es en sus lenguas originales. Como ya lo había mencionado en la primera sesión, griego y latín son las lenguas principales. Si uno encuentra textos en otras lenguas, como en siriaco, copto, en hebreo, en paleosemítico occidental y demás, simplemente son traducciones, o generalmente son traducciones de los textos en griego y en latín. La colección más famosa es la colección Sources Chrétiennes, ¿no? En francés, las fuentes cristianas, pero en italiano encontramos la Corona Patrum, en español, por ejemplo, la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, publicó la obra de San Agustín en quién sabe cuántos tomos, son como 20, no sé. A veces uno puede encontrar ediciones bilingües. Y en inglés está la Ancient Christian Writers, los escritores cristianos de la antigüedad.
En general les digo, son en su lengua original, los pueden encontrar con ediciones bilingües. Lo bonito de las nuevas épocas es que ya están traduciendo algunos al castellano. Hay una editorial española que se llama Ciudad Nueva, que desde hace años está traduciendo en puro castellano algunas obras importantes de varios, ¿no? De Atanasio, de Basilio, de Ignacio de Antioquía, de muchos. Uno puede encontrarlos, los venden en la librería parroquial, ¿no? O en otras, pero son caros. Ciudad Nueva. Y lo que acabo de encontrar son de Alfonso Ropero, este protestante. Inició hace muy poco una colección de textos patrísticos, los más importantes, en la editorial CLIE, que es una editorial evangélica. CLIE son las siglas para calidad en literatura evangélica. Bueno, el caso es que en CLIE uno puede encontrar ahora textos de Tertuliano, de Orígenes, está Los Padres Apostólicos, que es una colección de la Didache, del Pastor de Hermas, de la Carta de San Bernabé, muchos textos. Y no recuerdo cuántos son, pero ya lleva como unos 5 o 6 libros publicados. Están en castellano y lo bonito es que es una presentación de texto muy amigable. Están totalmente en castellano, pero está a 2 columnas y en una tercera columna más chica anota como el resumen de lo que está diciendo el autor, para que por si te da flojera pues leas nomás el resumen y un pequeño glosario. Entonces son colecciones bonitas y pues no son tan caros, 300, 400 pesos máximo. Eso sería como para hablar de las fuentes patrísticas, ¿no? Que son el segundo momento, las colecciones y las traducciones. Como tercer momento importante están las patrologías, estas son las colecciones enciclopédicas o críticas. Estas sí ya no hay bilingües, están en su lengua original y curiosamente las pueden encontrar en internet, he encontrado varios. Y bueno, se cita obviamente a Jacques-Paul Migne, se escribe Migne, este gran francés. Murió en 1870 por ahí. Entonces, fue un gran editor, editó miles de cosas. Y uno de sus tantos proyectos fue editar o juntar muchísimos textos de la patrología oriental, la griega y la latina. Hoy incluso se cita así: PL para patrología latina, PG para patrología griega, PO para patrología oriental. Y esto es bien bonito porque curiosamente nos hemos acercado más a la patrología griega y patrología latina, o sea, los autores que escribían en griego y que escribían en latín. Pero también hay autores de la tradición oriental a los que casi no nos acercamos nosotros occidentales, ¿no? Y que son textos bien curiosos porque tienen otra perspectiva mística, ¿no? Son textos que al parecer no son raros porque tienen otro chip, podríamos mencionarlo de algún modo. Y pues acérquense a la patrología oriental, son textos más difíciles de encontrar, pero sí se encuentran. Ahí hay algunas cositas. Y ya para cerrar nada más la sesión que terminaba hace 10 minutos, pero pues me estoy dando el lujo de echarme otros 2, es que hay que recordar que cada experiencia literaria, para acercarnos a la literatura de los cristianos de la primera época, es una reinterpretación de la comunidad. Y este elemento es muy importante para después hablar de la tradición oral en términos de la revelación divina. Si la revelación divina es una manifestación en la historia, la teología que se está gestando es una reinterpretación comunitaria para seguir difundiendo este mensaje de revelación divina. Por lo tanto, sí se daban soluciones con base en la fe, pero solo con base en la fe. Esto es un dato que a veces nos parece un poco difícil porque en nuestra época ya no se da así. Sin embargo, es un elemento importante para construir la tradición oral que va de la mano con la tradición escrita, que es las Sagradas Escrituras, ¿no? Ya en los últimos siglos simplemente hay que acercarnos a las traducciones. El intento de la traducción de la Biblia hebrea al griego fue un problema conceptual delicado. Yo le comentaba a una amiga, a Ruth, que uno de los problemas principales de traducción son que, por ejemplo, para el semita consideran al hombre como una integridad
en donde, de cuerpo y espíritu, ¿no? De basar y de ruaj, ¿no? En hebreo. Y al momento de querer traducir esta realidad humana con los elementos de la concepción del humano de los helenos griegos, había un montón de problemas porque el griego ya está pensando en alma. Sin embargo, el semita no sabía ni qué era eso, no existía el alma. Entonces, traducir del hebreo al griego fue un ejercicio titánico para los primeros siglos. La primera versión, obviamente la más famosa, es la versión de los 70, así se les conoce. Busquen la leyenda de la edición de los 70 en Wikipedia, la historia está muy bonita. A final de cuentas, se gestó una traducción, dio problemas. Estos problemas de fondo filosóficos y lingüísticos se ven manifestados en los primeros problemas sobre la divinidad, la trinidad y demás en los concilios. Entonces no son problemas pasajeros los problemas de la traducción. Y bueno, obviamente son los problemas conceptuales, ¿no? Ahí en el fondo del problema de las traducciones son problemas de fusión de culturas. ¿Cómo haces esa fusión? Entonces, sí da pleitos. Es con respecto a esto de la concepción sobre el hombre, yo los remito al libro de este francés, Claude Tresmontant, el ensayo sobre el pensamiento hebreo, y hay algún libro de Enrique Dussel, que no recuerdo su nombre, ¿no te acuerdas, Ruth? Sobre el antropología helena o judía o algo así, ¿no? Todos los libros de Dussel están gratis en internet, así es que por ahí lo van a encontrar sobre antropología. Lo bonito es esto, ¿no? Que se va entendiendo muchos de los problemas filosóficos desde las traducciones. Y los problemas de traducción se entienden desde el problema de fusión de culturas. Ahora, en los siglos posteriores empezó a usarse el latín como lengua de difusión, como una lengua literaria para todo. Entonces, la traducción del hebreo al griego, que ya estaba en griego, había que traducirla ahora al latín. La primera recopilación de textos de latín fue la Vetus Latina. Eran recopilación de pequeñas traducciones al latín. Y esta Vetus Latina fue después el fundamento para la traducción de la Vulgata Latina de San Jerónimo, que la tradujo por ahí del 382, ¿no? Y ahí se supone que, bueno, ya esta traducción de San Jerónimo sirvió como base para los siglos y siglos que vinieron después de él, como la traducción oficial, digamos. El movimiento de reforma por ahí en el siglo XVII dio pie a que se pusiera en el foco de atención otra vez las traducciones. ¿Son verídicas o no? Si se dan cuenta, la traducción de San Jerónimo al latín responde a la traducción al griego de los 70 de la escrita en hebreo. Entonces, si se dan cuenta, son 3 pasos. Lutero no hizo una traducción al alemán de la de San Jerónimo. Se fue a las lenguas, ¿no?, originales. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Y para despedirme quisiera leer el último comentario que está aquí de Luis. Una pregunta. Hola Luis, ¿cómo podría ver las otras 2 sesiones anteriores? Pues cuestiones de logística. Yo les comparto los videos, así como una vez terminado voy a procurar subirlo a YouTube. Y pues bienvenidos todos. Si tienen dudas, pónganlas en los comentarios. Hasta aquí lo voy a dejar, terminamos esta sesión de hoy. Muchas gracias por compartir el tiempo. Así es que pues nos vemos a todos. Bye.